Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Priscila. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Exprésate. Y hoy hablaremos sobre la inversión para el desarrollo de los jóvenes, que hay que destacar que muchas veces se invierte en otras cosas y se olvida a los jóvenes, ¿no? Que somos prácticamente la materia prima, el futuro. Pero para hablar del tema nos acompaña. Hola, Juan Pablo Servín, muy buenos días. Alberto Ortiz, hola, gracias. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el tema. Y bueno, les voy a dar un dato, por ejemplo, creo que sería el más importante. El pasado 13 de noviembre fue aprobado en la Cámara de Diputados el presupuesto. Entonces, este presupuesto fue de 213,000 millones de pesos, nada más. Vamos a hacerlo un estimado porque la verdad la cifra exacta está un poco larga. Uh-huh. Pero, ¿qué les parece tal cifra? ¿Y cómo ustedes creen que el presupuesto federal es destinado a los jóvenes? Pues yo creo que es muy poco lo que se les destina. Muy, muy poco. En realidad se han hecho programas para de nivel medio superior, llámese en prepas o bachilleratos, donde incluso me tocó cuando se inauguró ese programa, fue bueno, no me acuerdo el año, pero fue incentivo que les daban mensualmente la jefatura del gobierno del Distrito Federal. ¿Prepa, sí? Prepa, sí. Sí, yo también era como al fin, ¿no? O sea, sí era un poco dinero, pero sí ayudaba bastante. Y es que el punto en el que quiero enfatizar en esta plática es que se nos otorga muy poco, es decir, mientras más vas avanzando en nivel educativo, más cosas requieres. No es lo mismo Exacto. Los gastos de bachillerato a los gastos de universidad, que ya son más libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, también creo que de la cifra que diste, también se hizo un recorte en el presupuesto para el rubro de cultura, ¿no? Entonces, y Aristóteles, decía que una educación íntegra contemplaba, sí, la educación, pero también las artes. ¿Y qué pasó con eso? O sea, nos están recortando. ¿A dónde va? Exacto. ¿Tú qué opinas? De tal cifra, de todo. Yo también apoyo a Alberto. Bueno, yo pienso que a los jóvenes se tiene que apoyar mucho a la educación, a la ciencia, si se espera que el país avance. No es por nada, pero los países más grandes del mundo, como pueden ser Alemania, Estados Unidos, Japón, son países que invierten cantidades de dinero impresionantes en sus jóvenes estudios para desarrollar estos. Uh-huh. Entonces yo creo que si queremos avanzar como país, se tiene que apoyar más a los jóvenes para que terminen sus estudios. Es muy importante eso. Como decía, ¿no? El incentivo del programa de prepa, sí, uh-huh. Que era muy bueno, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que no, en parte es bueno y malo, ¿no? Tengo ahí un poco de duda, de hecho. Porque es que, tienes que condicionar al joven para que estudie, entonces yo creo que... Pero es su obligación. O sea, es su obligación, pero entonces, se le podría apoyar con otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez enseñándole a hacer cosas distintas, talleres, no sé. Y aparte de todo, yo estaba escuchando el caso de una chica que va en prepa 5, me parece, creo, y que le dan su prepa así cada mes y todo. Pero esta niña me decía, sí, a mí me llega mi prepa así, y yo voy a gastármelo a la plaza que está a la vuelta, cada viernes. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿para eso de verdad está el presupuesto? ¿Para que te lo vayas a gastar cada viernes? O sea... Pero no es algo representativo de todos. O sea, el grueso yo creo que no hace lo que la amiga o la compañera... No, claro que no. Pero entonces, ¿por qué no invertir ese dinero en algo que le sirva más? Pero es que creo que también desde un principio se hace como el estimado o la entrevista de a quién sí se le puede dar. Creo que a lo mejor ahí fue un error del gobierno que se le pasó en esta solicitud, porque incluso te dicen cuánto es el ingreso que tienes mensualmente. Si es más, claro, pues no se le da. Entonces, no sé, fue yo creo que error de ahí, pero sí, o sea, sí está bien. Vaya, somos chavos, evidentemente que cada viernes queríamos ir a fiestas, etcétera, ¿no? Sí es un desfase, un pequeño incentivo semanal, ¿no? Pero creo que ahorita
el capital humano o el capital joven es muy amplio. Sí necesitamos invertir más en eso, ¿no? Incluso decías de los orientales que incluso nunca dejan de estudiar, siempre están en muchas actividades constantes, ¿no? Pues sí, pero ellos empiezan desde niños. Bueno, sea, pero es que ya también estamos hablando de culturas, ¿no? Ya cada quien tiene una Así cultura es. distinta. Estamos de acuerdo que el mexicano tiene una cultura distinta y abismal con una persona japonesa, por ejemplo, que es que se le inculca desde la casa, ¿no? Siempre, bueno, yo siempre he sido de la idea de que si quieres cosechar algo bien, lo tienes que empezar desde la casa, ¿no? Ajá. Desde ahí empieza todo. Pero bien, aquí tenemos una tablita donde viene El lo que sea el presupuesto que se- presupuesto y cuáles son los programas en los que se ha invertido. ¿Qué opinan de la inversión en los siguientes rubros? Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de que haga un programa de apoyo a la educación indígena? Ay, pues es muy... Pues se escucha bonito, pero yo no he visto que haya resultados de eso, es decir, no he visto como informes donde te den los resultados de qué sirvió y qué no sirvió. Creo que eso también es algo una mente muy personal, no sé si lo compartan, no tanto nos centramos en la ciudad que nos olvidamos también en los sectores indígenas, Exacto. ¿no? Y por eso luego a veces también resultan problemas sociales por ejemplo, el caso de Guerrero, donde muy difícilmente muy pocos tienen la posibilidad de estudiar, ¿no? Y que también creo que en el sector de educación se le debe de invertir a quienes educan, ¿no? Muy difícilmente también los profesores de aquí en la ciudad van a ir a una sierra a dar clase, o sea, van a ser muy, muy difíciles, ¿no? Pero el sector indígena sí yo creo que debería de destinarse un poco más, pero que de verdad se cumpla con resultados. Yo sí apoyo que siempre yo sí apoyo la educación indígena porque, bueno, los indígenas, tanto como nosotros, viven aquí en México, son mexicanos y es un derecho constitucional de cada uno de nosotros tener acceso a la educación. Entonces, no podemos privarles a ellos el derecho de poder aprender a escribir, a hablar, a usar una computadora. Son herramientas básicas que tal vez los pueden ayudar a salir adelante. Y yo creo que en un país como México es lo que más se necesitaba, ¿no? Porque, hay muchos que vivimos en las ciudades, pero ¿qué pasa con los que viven en lugares que no podemos ver, ¿no? Como lo mencionaba él. No tienen educación, no pueden progresar, y si no progresan, pues ahí se quedan y no van a salir de ahí y eso va a seguirlos estancando. Entonces yo creo que era lo que se necesitaba más, era el apoyo aquí. No quiero llevarles la contraria, pero más bien no creo que falte dinero. Creo que falta maneras de aplicación. O sea, los programas son mandar a chavos de entre 16 y 18 años, 2 años, a enseñarles a otros niños para que se supone que la educación crezca. Pero ¿cómo vas a poder sacrificar la educación de un niño o de un chavo que esté en prepa, que esté a punto de entrar a la universidad, para irse a dar clases? Sí, te dan reconocimiento y te dan todo, pero no es lo mismo continuar tu carrera. Bueno, yo ahí diferiría contigo. Si a mí se me hubiera dado la oportunidad, tal vez lo haría. ¿Por qué? Porque es experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que te piden saliendo de la universidad? Experiencia. Entonces, que si un día sales y te dice, ¿qué has hecho? No, pues que no he hecho nada. Ah, no, gracias. Entonces, Regresando del corte, vamos a discutir eso, pero ya regresamos. Pues en mi parecer ha aumentado mucho en ese aspecto el presupuesto, aunque creo que es un aspecto de la ciudadanía que deberían de seguir invirtiendo porque es la forma más fácil de invertir en el futuro del país. Yo creo que los apoyos se tienen que dar desde primaria, porque me queda claro que aquí en las universidades y prepas dan becas, pero no sirve de mucho si los alumnos de primaria y secundaria no llegan con la preparación suficiente para alcanzar a pasar a un nivel superior o medio superior. estamos hablando del presupuesto que se destina para el desarrollo de los jóvenes. Regresando a todo este tema, ¿qué carencias detectan ustedes en la educación pública? Por ejemplo, no sé, salud, seguridad, espacios deportivos, prevención de enfermedades, no sé, etcétera.
¿Qué creen que es lo que le falta a la educación pública que no se le ha invertido? Desde mi punto de vista, yo creo que el deporte, ¿no? Los espacios deportivos son muy pocos, te incentivan muy poco, ¿no? Te hacen, no sé, 20 minutos. ¿Y qué hace el profesor de educación 20 física? minutos y un día a la semana. Y un día a la semana. ¿Y qué hace el profesor de educación física? Ay, sí, sálganse, ¿no? Yo creo que por una parte sería eso, ¿no? La falta de capacitación para los profesores de educación física. Otra, el espacio deportivo en el que se van a desarrollar. Y otra, por ejemplo, los parques, ¿no? Ya es sé que somos jóvenes y hay muchos que son decidiosos, que dicen, no, ¿cómo voy a salir a correr? Claro. ¿O para qué ocupan el parque, no? Para irse a tomar, para irse a grafitear, para irse a fumar. Entonces yo creo que es un problema ya aparte del joven. Sin embargo, para mí el deporte es algo primordial que en México no se ha incentivado. Y vemos muchas campañas contra obesidad, contra todo eso, pero como decíamos en el programa anterior, que en México es hasta que el niño se ahogó, tapamos el pozo, ¿no? ¿Tú, Juan Pablo? ¿Saben qué? Yo he estado pensando en esto últimamente. Bueno, me he dado cuenta que en países como Estados Unidos, no sé, tal vez Europa, prácticamente todos los alumnos tienen una actividad extracurricular importante. O tocan violín, o juegan atletismo, o están en el club de mecánica, de ajedrez, no sé, lo que sea. Puede ser danza, teatro, pero todos participan en algo. Pueden estar en el equipo de fútbol americano. Y aquí en México simplemente no existe esa opción para los jóvenes. Entonces, imagínense si existiera la cantidad de talentos que podrían salir año tras año. Claro que las hay. Tenemos los centros comunitarios, por ejemplo. Hay cientos de actividades que poder hacer. Tenemos que hawaiano, que danza, que pintura, que esto. ¿Y qué pasa? No se aprovechan. Entonces también es la cultura. No es tanto que no den presupuesto, es que la gente no lo está aprovechando. Pero es que, ¿por qué no lo aprovecha? Porque no se le incentiva. ¿Qué es lo que hacen los colegios o las escuelas de estos países? Por ejemplo, yo tengo un amigo japonés que me platica que después de la escuela a todos se les manda a hacer un club, ¿no? Ya sea natación, ya sea fútbol, todos están en algo. Después de la escuela todos los ponen a hacer algo. Y aquí en México es ok, te dejo tarea, no te dejo tarea, vete. ¿No? Y luego, ¿qué hace el niño por la tarde? Pues, es donde empieza su desidia. Yo creo que todo empezaría desde de incentivar Así ahí. es. Y otra cosa, sí, los parques públicos o comunitarios muchas veces son construidos y son olvidados. Los construyen y los dejan abandonados y ya no tienen gimnasio, la alberca ya está llena de moho, ya no tiene agua, entonces sí me ha tocado ver, Entonces yo creo que es ahí lo que falta, ¿no? Que se aproveche. Así es. Pues, y los problemas que igual y podemos detectar es que, o sea, incluso las personas, insisto, que proporcionan los conocimientos básicos a veces no están suficientemente capacitadas, ¿no? Entonces ahí empieza un problema que se va haciendo como una bola de nieve, más grande, y al final, pues, incluso si les digo, y lo puedo asegurar, muchos no saben escribir. O sea, y lo vemos incluso hasta en las redes sociales, a pesar de que tienes el autocorrector, aún Claro. incluso ponen las faltas de ortografía. Eso, la preparación, y creo que no se le destina también un programa de presupuesto a educación pública de investigación. Hay muchas personas que requieren investigación y solamente, por ejemplo, tenemos el CONACYT, y que te da una beca, pero es muy corta. Hay muchos jóvenes que quieren investigar, que quieren ser los investigadores, y en la UNAM los institutos, pero son muy cortos, las becas son muy cortas. Ahora, hace rato mencionabas que quien no quisiera ir a alguna sierra a dar clase. A lo mejor, ¿y qué tal si como institución pública la UNAM, que la paga el mismo pueblo con el erario, y que es una obligación de la UNAM prestar el servicio a través de esta forma que es el servicio social o prácticas profesionales? ¿Por qué no mandar a los alumnos a esta sierra? O sea, sería muy buena. Una muy buena idea. Evidentemente no se gastaría mucho, pero se podría utilizar en otras cosas el presupuesto, que sí, insisto, debería aumentarse cada vez más, ¿no? En un punto personal, la verdad, yo siento que en lo que más carecemos, sin duda alguna, son espacios. Espacios. El otro día leía un artículo en un periódico que decía que la UNAM desecha a los mejores genios que podría tener México porque ya Talentos, simplemente exacto. no hay espacio
en dónde puedan estudiar. No se dan abasto. Las universidades públicas actualmente no se dan abasto. Pero es que el mismo rector ha dicho que no se puede ampliar la matrícula si no se le da presupuesto suficiente a las universidades públicas. Exacto, el ¿Cómo podemos problema. captar todo ese talento? Sí, a lo mejor esas instituciones públicas cometen el error que a través del pase reglamentado, pues ahí hay una pequeña crítica, pero en general, si no hay presupuesto, si no hay dinero, no puede aumentarse la matrícula, y no es solamente exclusivamente de la UNAM, también está en la UAM, está en otras universidades Es que hay públicas. maneras de usar el presupuesto y creo que algunas no son las correctas. ¿Por qué no? En vez del prepa sí, que como ya habíamos dicho, es obligación de cada alumno estudiar, porque al final no quiere trabajar en una cadena de tiendas de comida rápida, quitarle el prepa sí y ya. Ese presupuesto usarlo para entonces ampliarse. Así de sencillo. Siempre va a haber dinero para lo que queremos hacer, siempre y cuando nos organicemos bien. O sea, es lo que yo creo que falta es organización, ¿no? Falta una buena planeación, porque yo creo que no sé cómo es que se destine esto, no sé cómo es que hagan la idea de esto para esto y esto para lo otro, ¿no? Entonces yo creo que si están haciendo esta planeación, les hace un poco más, les hace falta un poco más de criterio para saber hacia dónde lo van a vincular todo ese dinero. Por ejemplo, como lo decía ella, ¿no? Priscila, ante casos como Prepa Sí o como el programa Progresa, ¿sí se llama ahora? Prospera. Prospera. ¿Por qué darles las cosas en la mano y por qué no mejor enseñar a crearlas, ¿no? Como Así por es. ejemplo la frase que dice que en vez de darle el pescado, enséñale a pescar, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no le enseñas a pescar y le sigues dando su pescado en la mano, él va a esperar y todo el tiempo a que con la manita extendida que les des las cosas. Si lo enseñas a pescar, cuando tú te vayas, él va a poder seguir pescando y va a poder seguir enseñando. Entonces, en vez de darle las cosas tanto así de en la manita de toma, quédatelo, mejor hay que enseñar o hay que destinar presupuesto a la capacitación de las personas, a que se les enseñe a hacer alguna tarea, alguna función y cualquier tipo de cosa. Yo creo que también estos presupuestos deberían ser mejor controlados. Deberían ser mejor controlados. A lo que me refiero es que deberían otorgársele apoyos a aquellos alumnos, a aquellos jóvenes que demuestren Que en se verdad lo han ganado. Exacto. Porque, bueno, es un hecho que en escuelas como la UNAM, no, como comentaba Priscila, no están los mejores. Exacto. Pasan a través del pase reglamentario y cuántas personas podrían acceder a sus espacios. Así es. Yo creo que también ahí hay un tema importante de debate sobre en quién se está gastando el presupuesto y cómo hacer que ese presupuesto rinda mejor en resultados para México. Yo insisto, decías por ejemplo que saber cómo. Yo diría que sería más saber un plan prospectivo de una inversión a largo plazo. Es decir, vamos a invertir ahorita en jóvenes. Les decía, somos el capital humano más amplio en toda la historia del país. Y a final de cuentas, no vamos a tener ese problema después de esta fuga de cerebros, donde un mexicano ya, no sé, por poner un ejemplo, descubrió que no se puede ya romper la bombilla, ¿no? Y entonces son inventos que a lo mejor después se podría patentar. Sí, claro. El caso, por ejemplo, de la televisión a color fue hecha por un mexicano, ¿no? por Camarena, González Camarena, y este invento se patentó en otro país y son fugas. Es decir, insisto, saber darle más presupuesto, no como algo que sea necesario, sino como una visión prospectiva que sea una inversión que a largo plazo nos va a rendir frutos. Es decir, si ahorita invertimos en ellos, al rato nos va a dar más dinero. Vamos a poder aprovechar ese dinero que egrese de esa educación, ¿no? Exacto, pues muy bien, vamos a un corte y ya regresamos. Al menos yo lo veo en la universidad, por ejemplo, no a todos los jóvenes que entran con beca. Entonces tienes que aplicar para que te den esa beca y esperar a que, para saber si, por ejemplo, si eres beneficiario de esa beca, que pues como universitario sobre todo hace muchísima falta. Entonces creo que si entras a una universidad, todos deberían entrar con ese beneficio al menos y solventar todos esos gastos. Y creo que sí hace falta más apoyo. A los estudiantes yo creo que más becas, sobre todo. Yo digo que eso, las becas y
Sí, yo creo que eso, sobre todo las becas para los estudiantes y no sé, porque muchas veces por tratar de cubrir necesidades esenciales, muchos estudiantes se salen de las escuelas porque no tienen ese apoyo y tienen que trabajar y pues se complica todo eso para poder cubrir todos tus gastos. Bueno, ya estamos regresando del corte y creo que es importante seguir con el tema que dejamos un poco pendiente antes de nuestra pausa, sobre qué tan bueno o qué tan malo son aprovechadas los apoyos que nos da el gobierno a los jóvenes sobre todo. No sé ustedes qué opinan sobre estos apoyos o cómo son aprovechados. Yo, como les dije, sí estoy en desacuerdo. Creo que el presupuesto es bastante amplio, pero no se está aprovechando de la mejor manera porque hay mucha gente que lo está tomando para su beneficio. Yo creo que en comparación, no es que me guste comparar, pero en este caso sí hay que hacerlo, que lo que destina México a su educación es muy bajo, referente tan solo con verlo con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque si hablamos de los que más invierte es China, de los primeros lugares China, Alemania, Japón, entonces yo creo que a México le falta invertir. Así No es. sé, ¿ustedes qué? No. ¿Sí o no? ¿Cómo? Así es, porque México no tiene las mismas capacidades que China. Por un lado, lo acepto, México debería invertir si tuvieran las mismas capacidades, pero no invierte porque lo que nos da ya es bastante. Pero te has puesto a ver o te has preguntado cuánto se destina a los partidos políticos. ¿Sabes cuántos partidos políticos tiene México? Me robaste mi participación porque a eso iba. O sea, digamos, de todo este presupuesto que se hace a nivel general, pues casi la mitad va para las instituciones de partidos políticos. Y es decir, a ellos sí se les da mucho dinero que en realidad no tienen muchas actividades que hacer y no se aplican a instituciones deportivas, instituciones de educación, instituciones que se dediquen a hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, ahora te ponen, y lo hablamos en un programa, te ponen del tema de confianza a personalidades del deporte que según para ser más influyentes y que tengan más confianza. Es decir, o sea, son instituciones políticas que al final de cuentas sí las mantenemos, sí, pero creo que hay otras prioridades, ¿no? Y claro, no vamos a tener el mismo nivel de Estados Unidos, de Japón, o etcétera, porque les decía, o sea, no tenemos esa visión como de inversión a largo plazo, ¿no? Y por ejemplo, decía Priscila que sí, y creo que es interiorizando un poco más. Hay muchas personas que sí la sacan esa prepa así para irse a comprar o para irse a la fiesta en viernes, ¿no? Pero, pues, yo insisto que al final de cuentas somos jóvenes y necesitamos y aparte también hay mucha gente que sí lo necesita de verdad, sí, claro, entonces, exacto. y que sí lo aprovecha, ¿estás de acuerdo? para los pasajes. Claro. Y cuando estudiaba el nivel de bachillerato, recordaba que algunos amigos, yo iba en un CCH, algunos amigos venían desde las pirámides, entonces gastaban más de pasaje. Las pirámides. Sí, que lo ¿De qué que pirámides? pirámides acá de Teotihuacán. O sea, yo estaba por la central camionera del norte. Entonces sí era un gastito Sí, bastante fuerte. Y hablando de ese tema, yo recuerdo una ocasión, una señora, escuché una plática, que nada más, dice, iba contando que estaba esperando la prepa así de su hijo para poder comprar unos tenis o algo, no me acuerdo. Fíjate. Entonces imagino y digo, no, pues es que sí, en esa parte sí Se es necesita. necesario, sí se necesita, pero yo creo que tal vez no es tan bueno que se le dé a todos, ¿no? Porque hay unos que la neta no lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa con los que sí lo necesitan? ¿no? Yo también pienso como tú que sí está excelente que estén estos programas y se deben ampliar, pero también se debe otorgar a aquellas personas que lo merezcan o que lo necesiten. Exacto. También siento que en México falta mucho apoyo a talentos. Talentos. Año con año se van muchísimas personas a estudiar a otros países porque aquí en México tal vez no encontraron las oportunidades. Se debe
el gobierno, toda la sociedad en conjunto debe cuidar esos talentos y hacer que crezcan las condiciones necesarias. Y otro punto es que también he visto, por ejemplo, el tipo de inversión que se le hace para la prevención, ¿no? Las campañas de prevención contra enfermedades del VIH. Es lo que estaba y ese viendo tipo justamente. de cosas. Pues yo digo, ok, sí son buenas, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo creo que ya estamos invadidos de tanta campaña contra el VIH, del embarazo temprano, toda la información. ¿Y qué sigue pasando? Se siguen contagiando de VIH, se siguen embarazando a temprana edad, no usan no saben usar los anticonceptivos. Entonces, digo, ok, mejor dejemos de lado ese tipo de campañas y empecemos por una concientización desde la escuela, desde pequeños, ¿no? Yo creo que la idea empieza atrás, porque, o sea, ahorita ya te invaden. O sea, estamos invadidos de tanta información y les vale gorro. Nada más observen este dato. Uno de los programas que más tiene destinado dinero es prevención y atención contra adicciones. Y de los que menos tienen, con 14 millones, es el Programa Nacional de Becas. ¿Qué pasa ahí? Nos estamos fijando más en el lado negativo de las miles de personas que se están drogando y que están cayendo al lado oscuro, vamos a llamarle. Pero al final, destinando o no esa tal cantidad de dinero, la gente que se va a drogar, se va a drogar. Y la gente que no lo va a hacer. Así de fácil. Y es a lo que volvemos, ¿no? Tal vez si los horarios de escuelas los hicieras un poco... Los ampliaras. Y después de la escuela los mandaras a algún taller, algún centro recreativo deportivo ahí mismo en su escuela, no sucedería esto, se lo aseguro. Claro. El joven va a tener que hacer su tarea y va a tener que dormirse porque al día siguiente le toca otra vez. Entonces, ¿cuál es la idea? Y ya no se destina a las drogas. Exacto, ¿y qué es lo que hace? Es reducir esto, ¿no? Desde ahí está reduciendo, pero falta planeación, mucha planeación. Bueno, después de escuchar varias sugerencias y a manera de conclusión, me gustaría escuchar si ustedes pudieran sugerir cualquier tipo de propuestas a la Cámara de Diputados sobre esta asignación presupuestal, ¿qué le pedirían o a qué áreas creen que deberían enfocarse sobre todo? Yo creo que debería incrementar, a la área de investigación científica. Aquí en México es un rubro que no se ha apoyado. Lo podemos ver en la tabla, únicamente 1.5 millones. Así es. Es una cantidad mínima en comparación de otros rubros como puede ser prevención y atención contra VIH, y que al final pueden servir para que el país pueda desarrollar tecnología y sacar productos adelante, y puede servir para infinidad de proyectos. También creo que se debe invertir muchísimo en la educación, y también se debe fijar mucho la calidad de la educación. Se debe reflejar cada peso en la inteligencia de nuestros niños y jóvenes de México. Pues yo voy en el sentido de destinarle más dinero a la cultura y a la educación, no tanto ya en instituciones políticas. Exacto. Porque son muchas y no dan a veces los resultados que quisiéramos, sí, claro. Y que esperáramos. Ahora, eso también, se han hecho reformas educativas en la última que se hizo, que la obligación de todo chavo joven era terminar sus estudios hasta nivel de bachillerato, ¿no? Antes era hasta secundario, ahora nivel bachillerato. Pero creo que también este problema educativo, independientemente de los vicios que tenemos, son los idiomas. O sea, sí te enseñan a un inglés, a un francés, etcétera, ¿no? Pero creo que también esta sugerencia yo se la haría, y va en el tema educativo, preservar las lenguas indígenas. Así como se obliga, insisto, al inglés, que se imparta una lengua indígena, porque se están perdiendo, ¿no? Y eso, pues sí, sería muy triste porque perdemos riqueza cultural mexicana. Nacionalismo. Eso, ajá, y que en este presupuesto le den también más a personas que se capaciten, porque luego hay líderes educativos que ni siquiera saben pronunciar el nombre de una enfermedad, o no saben decir la cantidad de dinero correctamente, ¿no? Y dices, exacto, entonces dices, ¿cómo, no? Pero sí, yo iría más en eso, más inversión educativa, no como un gasto, sino como algo que te va a rendir frutos. Exactamente, de inversión. Priscila. Por mi lado, pienso sinceramente que el presupuesto que tenemos actualmente es bastante alto, pero si destináramos y pusiéramos más atención
en cosas positivas como son la escuela, el programa de vivienda rural, Prospera, todos estos rubros, destinarle más dinero a ellos, poco a poco se iría acabando el problema que tenemos, por ejemplo, de transmisiones, de enfermedades de transmisión sexual, de drogadicción, todo esto. Entonces, la cantidad de dinero que se destina a estas sería mínima y la cantidad que se destinaría a otras actividades podría llevarlos a su máximo potencial, definitivamente. ¿Tú, Eric? Muy bien. Yo, si pudiera proponer algo, o si les pudiera recomendar, sería que, pues, dejar de fijarnos. Bueno, el problema ahorita ya está, ¿no? Ya hay drogadictos, ya hay enfermedades, ya está. Yo creo que todo empezaría, como lo he dicho a lo largo del programa, en esta reforma educativa tal vez lo hubieran incluido como expandir los horarios escolares, ¿no? Que se aprobara expandir los horarios escolares, pero no solo para tenerlos enclaustrados ahí leyendo libros, ¿no? Sino destinar presupuestos a la construcción de espacios recreativos y deportivos dentro de las escuelas, para que después de una escuela se les dé un salón, un área para hacer tareas tal vez, y después que se vayan a algún taller, ¿no? Algún deporte, algo por el estilo. ¿Qué es lo que desde aquí ya estás combatiendo obesidad, estás combatiendo la drogadicción, estás combatiendo a que se creen mentes sanas, ¿no? Como dicen que hay cuerpo sano también. Mente sana. Claro. Entonces yo creo que si yo pudiera proponer sería eso. Y también para eso se tendría que aumentar el presupuesto que se está dando hasta ahorita, ¿no? Y dejar de verlo como un gasto y verlo como una inversión, como lo mencionaba. Claro, son propuestas muy variadas, pero por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su atención. Yo soy Priscila Barba. Y yo soy Eric Ortiz. Y los esperamos en una emisión más de Exprésate.